Imagina despertar en plena oscuridad, con el retumbar de los truenos desgarrando el cielo y el crujir del maderamen estremeciéndose bajo tus pies. El mar ruge como una bestia herida, y cada ola que azota el casco del navío parece gritar un nombre prohibido. No son las olas, ni los relámpagos lo que hiela la sangre de los hombres, encubierta a Non. Es él, un solo hombre, caminando con paso lento, casi ritual, haciendo temblar a quienes ya han visto 1000 tormentas. Un hombre cuya sombra bastaba para paralizar al más bravo. Lo llamaban Barba Negra, y su nombre se pronunciaba con temor en cada rincón, donde la sal besa la madera, desde los puertos caribeños hasta los cafés oscuros de Bristol. Pero, ¿quién fue en realidad este titán de los mares? ¿Un asesino sin alma? ¿Un demonio vestido de hombre? ¿O tal vez un genio del engaño? ¿Un maestro del teatro del terror que comprendió antes que nadie que el miedo era el arma más poderosa de todas? Acompáñame. Vamos a sumergirnos en la historia no contada, brutal y fascinante, del pirata más temido de todos los tiempos. Porque bajo la espuma del océano aún flotan sus secretos. Nuestra travesía comienza a finales del siglo XVII. Las colonias británicas en América florecen como enredaderas ávidas de poder y oro. El comercio marítimo hierve, los galeones cruzan el Atlántico cargados de azúcar, tabaco, esclavos y metales preciosos. Y con ellos surgen como parásitos los cazadores del mar, los piratas. Entre el caos de este nuevo orden sin ley, emerge una figura sin rostro, Clarence Edward Teach, o quizás Edward Thatch. Su verdadero apellido se disuelve entre documentos incompletos y leyendas de taberna. Algunos dicen que nació en Bristol, Inglaterra. Otros afirman que llegó de cuna humilde, criado en la aspereza del Nuevo Mundo en Lo. Cierto es que, al principio, Edward fue un corsario, un pirata con permiso real, al servicio de la corona británica durante la Guerra de Sucesión Española. Allí, entre disparos de mosquete, abordajes violentos y el hedor a pólvora mojada, aprendió todo lo que un hombre puede aprender sobre el mar. Y sobre el miedo, cuando la guerra terminó, cientos de corsarios quedaron varados en la nada, sin paga, sin propósito. La mayoría no tardó en abrazar la piratería libre, y Edward no fue la excepción. Para 1716 ya formaba parte de la tripulación de Benjamin Hornigold, uno de los piratas más conocidos del momento. Fue bajo su ala que Edward comenzó a forjar su leyenda, rápido, inteligente, brutal, cuando era necesario, y carismático como un predicador del fin del mundo. No tardó en ganarse su propio barco, y con ese barco nació Barba Negra. Imaginen la escena: un hombre de casi 2 metros, corpulento como un gigante nórdico, brazos marcados por tatuajes, ojos oscuros que brillaban con un fuego extraño. Su barba, negra y espesa, colgaba en trenzas decoradas con cintas y, en batalla, pabilos encendidos. Sí, le prendía fuego a su propio rostro. La pólvora ardía lentamente y el humo lo envolvía como si saliera del mismo infierno. Ante sus enemigos no era un hombre, era una aparición, que un demonio marino. Y eso, precisamente, era lo que él deseaba. Barbenagra comprendía algo que muy pocos capitanes entendían. El terror es un arma, y a veces más efectiva que una andanada de cañones. Su bandera negra, con un esqueleto que apuñalaba un corazón sangrante, no necesitaba traducción. Bastaba verla ondear en el horizonte para que muchos bajaran las velas y se rindieran antes del primer disparo. Pero el miedo era solo una de sus herramientas. También era un estratega formidable. En 1717 capturó un enorme barco francés, el La Concorde, originalmente diseñado para el transporte de esclavos, y lo transformó. Lo rebautizó como Queen's Revenge, la venganza de... La reina Ana equipó la nave con más de 40 cañones y la convirtió en un monstruo de guerra flotante. Ningún mercante, ningún corsario rival
Nadie. Quería toparse con esa mole de muerte durante y Anano. Entre 1717 y 1718, Barbanegra no fue solo un pirata, fue un emperador sin corona, un amo absoluto del Atlántico Occidental. 10. Las Antillas hasta las Carolinas, sus barcos controlaban la ruta, extorsionaban a los mercantes e incluso desafiaban a los propios gobiernos coloniales. Su red de informantes, contactos y aliados secretos le permitía aparecer y desaparecer como una sombra, dejando atrás solo el eco de su risa y el crujir de navíos rendidos. Pero si hubo un acto que selló su leyenda, fue el bloqueo del puerto de Charleston, en Carolina del Sur. Imaginen esto: un solo hombre, con una flotilla de barcos piratas, cierra por completo uno de los puertos más importantes de la América Británica. Ningún barco entra, ningún barco sale, el comercio se paraliza, la ciudad entra en pánico, pero Barbanegra no exige oro. Exige medicinas para su tripulación, dicen algunos. Otros susurran que era parte de un juego psicológico, una muestra de poder, una forma de demostrar que podía obtener lo que quisiera, cuando quisiera. La ciudad, aterrada, cede, le entregan todo, y el pirata desaparece, intacto, invicto, como una tormenta que arrasa y luego se esfuma. Pero todo imperio edificado sobre el caos está destinado a desmoronarse en 1718. La corona británica, alarmada por la creciente amenaza de la piratería, ofrece un perdón general a todos los bucaneros que se entreguen, una jugada política para vaciar el mar de piratas sin recurrir a la guerra. Barbanegra, astuto como siempre, acepta. Al menos en apariencia, se instala en la isla de Ocracoke, en Carolina del Norte, junto a algunos de sus hombres más fieles. Durante un tiempo, vive entre la legalidad y la clandestinidad, pero su fama, su nombre, su sombra, ya eran demasiado grandes para ocultarse. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, harto de esperar que las autoridades locales actúen, decide tomar cartas en el asunto y envía en secreto una fuerza armada comandada por el teniente Robert Maynard, un oficial decidido a cortar de raíz la amenaza pirata. La noche cae sobre la ensenada de Ocracoke. Las aguas están tranquilas, el aire denso como antes de una tormenta. Los barcos de Maynard se deslizan en silencio, buscando el navío de Barbanegra, pero no se enfrentan a un pirata cualquiera. El monstruo de las leyendas está despierto, y no huirá sin luchar. Al amanecer, las balas vuelan, los cañones rugen. Es uno de los combates más sangrientos de la historia de la piratería. Barbanegra, rodeado, pelea como un animal herido. Recibe 5 disparos de pistola, más de 20 heridas de sable, y sigue de pie. Cuentan que lanzó al menos a 2 hombres al mar con sus propias manos, antes de caer rodeado por los soldados. Su último aliento no fue de súplica. Furian cuando por fin logran derribarlo. Los británicos no se conforman con su muerta y le cortan la cabeza. La clavan en la proa del barco de Maynard como un trofeo, como advertencia, y lanzan su cuerpo al mar. Pero incluso muerto, Barbanegra se niega a desaparecer. La leyenda dice que su cuerpo nadó alrededor del barco, dando vueltas como si aún buscara venganza, antes de hundirse en el abismo. ¿Verdad o mito? En el caso de Barbanegra, esa línea siempre fue difusa, porque él mismo cultivó su leyenda. Con cada acto, cada mirada, cada silencio, a los hombres que lo enfrentaron jamás olvidaron esa mirada. No era ira, no era locura, era otra cosa, algo que aún hoy cuesta nombrar. Barbanegra no solo vivía en el mar, era parte de él, como un dios oscuro que emergía cuando la humanidad olvidaba temerle al océano, y aunque su cuerpo se perdió entre las corrientes, su sombra sigue navegando, envuelta en humo, en gritos ahogados y en el susurro del viento que sopla entre las velas abandonadas.
Su legado no puede medirse en monedas robadas ni en barcos hundidos. Lo que dejó atrás fue una lección terrible y poderosa. El verdadero poder no siempre se impone con la fuerza. A veces basta con ser visto. Barbanegra no necesitaba disparar. Su silueta bastaba. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier. Cañonan fue un maestro de la guerra psicológica siglos antes de que el término existiera. Y en esa maestría se esconde el verdadero terror, porque si lo piensas bien, ¿qué es lo que más tememos los humanos? La muerte, el dolor, la idea de enfrentarnos a algo que no podemos comprender del todo. Barbanegra fue ese algo. Un mito vestido de carne, un símbolo de lo incontrolable, de lo que se escapa de las leyes, de los mapas, de la moral, un reflejo de lo que muchos quisieran ser. Y pocos se atreven a alguien que no obedeció ninguna regla, salvo las suyas. Hoy, siglos después, su nombre aún flota en el aire como una bruma espesa. Se escriben libros, se filman películas, se venden disfraces, pero detrás del personaje está el hombre, o lo que queda de él, porque su historia, como todas las grandes historias del mar, está compuesta de verdad y leyenda, de sangre y humo, de coraje y locura. Y entonces te pregunto, ¿Barbanegra fue un simple villano, o fue un hombre que se atrevió a mirar a los ojos a un mundo que solo entendía el lenguaje del poder? Y le respondió con fuego: el océano guarda sus secretos, y las leyendas, como las mareas, nunca mueren, siguen regresando una y otra. ¿Ves? Susurrando desde las profundidades ansí, esta historia te hizo ver el miedo con otros ojos. Imagina lo que vivieron ellos. Dale like, comparte y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos. Y aquí los hacemos navegar. Dino Pivo.